Realizar un juego multijugador local en Unreal Engine es fácil, ¿o no? Averigüémoslo. En este video vamos a lograr lo que estamos viendo: las bases para un juego multijugador local dentro de Unreal Engine. Para este ejemplo usaré el proyecto Stackobot creado por Epic Games. Puedes conseguirlo en Fab. Para probar el multijugador local, estaré creando un nuevo nivel de mundo abierto. En este nuevo nivel, duplicaré este player start la cantidad de veces igual a la cantidad de jugadores que me gustaría tener. En mi caso 4. Estas van a ser las posiciones iniciales de nuestros jugadores. Si solo tuviéramos uno, es posible que no podamos generar un jugador encima de otro si algo está colisionando con el player start. Después, lo que hice fue crear una nueva clase del tipo Game Mode. Y dentro del Game Mode, aquí, en los valores predeterminados de la clase, en la clase de Pawn predeterminada, voy a configurarlo como BP-bot. Este es nuestro personaje. Para utilizar el Game Mode creado, voy a volver a mi mapa. Voy a hacer clic aquí y cambiar dentro del World Override al Game Mode que creé. Aquí puedes seleccionar el Game Mode que hayas creado. Ahora cuando le demos play, deberíamos tener nuestro personaje así. Podemos mover la cámara, movernos, saltar, mantener pulsado el saltar para usar el jetpack. Y sí, prácticamente esto. Para agregar un nuevo jugador, voy a usar el Level Blueprint solo para probar mediante un input del tipo debug. Aquí en el Level Blueprint voy a agregar un debug key y la letra que quieras. Voy a usar la letra U. Aquí, cada vez que presionemos esto, crearemos un jugador local. Y asegurémonos de que cada vez que creamos un jugador local, también generemos el player controller. Ahora hagamos las pruebas. Guardemos, compilemos y volvamos al mapa. Presionemos play. Y ahora en el juego presiona la tecla que asignaste en el Level Blueprint. Así que voy a presionar U. Y se creará la división en la pantalla conocida como Split Screen. Puedo mover mi personaje, pero no puedo mover al otro. Si conecto mi gamepad que tengo por aquí, notaremos que todavía estoy moviendo el primer personaje. Vayamos a la configuración del proyecto. Aquí en el Project Settings, vamos a tener que ir a Maps and Modes. Aquí en Maps and Modes encontrarás esto, el multijugador local. Primero vamos a ponerle un check a esto. Si tienes un gamepad, puedes omitir asignar el gamepad al primer jugador. De esa manera, déjame minimizar esto. Cada vez que juguemos y agreguemos un nuevo jugador, ahora nuestro gamepad podrá controlar al jugador 2 y nuestro mouse y teclado pueden funcionar con el jugador 1. Ahora bien, puede haber un caso en el que no desee dividir la pantalla de ese modo. Si no lo deseas, volvamos a la configuración del proyecto. Aquí de nuevo, en los mapas y modo, puedes desmarcar esto. Entonces, en lugar de ser verdadero, lo hacemos falso. Y ahora, cada vez que jugamos y agregamos otro personaje, no obtenemos una pantalla dividida. Esto significará que necesitaremos crear nuestra propia cámara, que será compartida entre los jugadores y bueno, crear una quedará fuera del alcance de este tutorial. Pero si alguna vez quieres aprender algo como esto, házmelo saber en los comentarios de abajo. Ahora podemos controlar a ambos personajes. Así que volvamos a nuestra pantalla dividida. Y quizás me preguntes, oye, ¿qué pasa si presiono la tecla nuevamente? La tecla para añadir un nuevo jugador. Así que presionemos U y luego presionémoslo nuevamente. Bien, se crea un tercer jugador. Y si lo presiono nuevamente, se crearía un cuarto.
Aquí con mi gamepad puedo mover a mi segundo jugador. Con mi teclado puedo mover el primero. Y para mi tercer jugador necesitaré conectar un tercer control. Déjenme buscar si tengo uno. Encontré uno, pero no funciona muy bien. Solo va hacia adelante y hacia los lados, nunca hacia atrás. Pero al menos sabemos que esto está funcionando. Entonces, ¿qué te parece? Fácil, ¿no? Bueno, hay algunas cosas que tienes que tener en consideración. Por cierto, este video está patrocinado por nosotros. Echa un vistazo a nuestro Action Game. Tiene subtítulos en español. También ofrecemos sesiones de coaching. No te las pierdas. Lo primero es la cantidad de jugadores. No importará si duplicas el Player Start las veces que quieras. Si intentas agregar más de 4 jugadores, recibirás un mensaje de que no puedes agregar más. Así que aquí estoy intentando agregar más de 4 jugadores y en el output log obtendré el mensaje de número máximo de jugadores, 4, ya creados. Imposible crear más. También quería agregar que dependiendo de la cantidad de jugadores que tengas en tu juego, tu rendimiento puede disminuir. Se está creando 4 viewports y estas ventanas deben renderizarse. Si todos tienen cámaras diferentes, bueno, debes tener en cuenta que renderizarás 4 veces lo que sea que muestres en tu nivel. Una segunda cosa que debes tener en cuenta son los blueprints o cualquier tipo de código. Déjame abrir el level blueprint. Cada vez que encuentres este nodo, ¡bup!, este nodo hará referencia al índice del jugador. Cada vez que creamos un jugador local, le estamos asignando un índice y si es menos 1, por defecto le vamos a asignar el siguiente índice utilizable. Tenemos 0 para el jugador 1, 1 para el jugador 2, 2 para el jugador 3 y 3 para el jugador 4. Entonces, cada vez que pedimos obtener el controlador 0, estoy pidiendo el controlador del primer jugador. No puedo usar esto sin pensar acerca de quién estoy hablando, ¿verdad? Entonces es probable que queramos reemplazar esto con este código. ¡Bup! En lugar de simplemente obtener el controlador del jugador con índice 0, necesitaré una referencia a mi pawn o personaje. Y de ahí voy a conseguir el controlador. Y si quisiera obtener el personaje, y estoy usando este código, y para este no dejaré de hacer el sonido de boop porque ya me está irritando. Así que aquí, getPlayerCharacter, simplemente reemplázalo con esto. De esa forma podremos conseguir el controlador o el peón. Con estos también puedes hacer un cast a un personaje para obtener el personaje actual. Y si estamos hablando solo del controlador, podemos hacerle cast a un player controller y de esa forma obtener la información que necesitamos. Pero hay que tener cuenta que no va a ser tan fácil. Necesitaremos obtener una referencia a esto. Y para conocer el número de jugadores que actualmente están jugando, puedes usar este nodo. Esto devolverá la cantidad de jugadores locales que están en el modo multijugador local, todos nuestros jugadores que actualmente controlan algo. Esto simplemente significa que los jugadores tienen un dispositivo y ese dispositivo envía inputs a un player controller. Lo último de lo que debes preocuparte son las interfaces de usuario. Déjame abrir el Game Mode nuevamente. Aquí, editemos este Game Mode y también en... ¿Dónde está el Player Controller? Player Controller, voy a seleccionar el PC-InGame. Guardemos y compilemos. Y cuando lo probemos, veremos que tenemos una interfaz de usuario. No presiones F porque te arrojará algunos errores. Y bueno, si quieres verme convertir el proyecto de Stackobot en multijugador local, házmelo saber también en los comentarios. Ahora aquí, si agrego un nuevo robot, nuestra interfaz de usuario todavía solo funciona para un jugador. Y eso no es exactamente lo que queremos. Vayamos al Player Controller. Puedes buscarlo en el Content Browser y simplemente buscar el nombre. Y aquí veremos dónde se está creando nuestra interfaz de usuario. Y aquí está.
En Begin Play tenemos el widget que se está creando y el Add to Viewport. Necesitaremos cambiar este nodo. Usaremos el nodo Add to Player Screen. Este es el nodo con el que vamos a reemplazar nuestro Add to Viewport. Con este cambio realizado, si jugamos obtendremos un error. Y eso se debe a que estamos creando el jugador durante la ejecución del juego. Y este código, en lugar de usar el Begin Play, debería usar onPossess. Así que vayamos aquí está onPossess, y pongámoslo aquí. Rompamos cualquier conexión y conéctelo así. Y ahora, cuando probemos el juego, presionemos nuestra tecla. Todos tendrán su propia interfaz de usuario. Y como cada uno tiene su propio player controller, asegúrese de que si desea guardar datos específicos del jugador, puede hacerlo en el personaje, o en el player controller, o incluso mejor en el player state. Y de eso quería hablar hoy. No soy un experto en este tipo de juegos, pero estoy seguro de que este video puede ayudarte a empezar. Solo ten en cuenta que cuando tengas tu propio juego, probablemente no querrás crear a tus jugadores presionando una tecla, ¿verdad? Realmente no quieres eso. Probablemente necesitarás usar un menú en un nivel y guardar la cantidad de jugadores que querrás tener. Y tal vez incluso les pongas nombres, ¿verdad? Guárdalo en el Game Instance y luego en su nivel y cargue esos datos desde el Game Instance. Y dependiendo de la cantidad de jugadores que capturaste previamente, puedes crear esos jugadores al inicio del juego. Así que quiero decir nuevamente que esto es solo un tutorial de YouTube. Y realmente no tengo mucho tiempo para profundizar en él. Pero si quieres que entre en eso, solo déjame un comentario abajo. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.